Buenos días, nos encontramos en el laboratorio de suelos de Unigraria, precisamente para la clase de prácticas de hoy. Atendiendo las dificultades de la pandemia, pues la rectoría y la decana de Ingeniería Civil se ha decidido pues hacer unos simulacros de prácticas en el laboratorio para que así se consolide las clases que llevamos realizadas en el curso y que se pueda identificar qué tipo de procesos o procedimientos, equipos que configuran los ensayos que vamos a realizar. Será un apoyo previo del marco teórico para que nos situemos y fijemos el conocimiento, y a nivel práctico se van a hacer las grabaciones sobre a cargo, en este caso, del laboratorista John Gordillo de Unigraria, y lo que vamos a hacer seguidamente es ese proceso para que luego, cuando se pase ese vídeo, esa edición de vídeo, ustedes puedan identificar qué errores de tipo o conceptuales o de valores, esto sería en el marco teórico. En el marco práctico, si realmente ustedes detectan que en algún equipo o en algún procedimiento pues ha habido errores. En esto se va a consistir la práctica que vamos a hacer. Y sin más dilación, pues entraremos en los ensayos. Primero vamos a hacer el ensayo sobre la humedad natural, la determinación de la humedad. Seguidamente vamos a hacer lo que tiene que ver con el proctor. El concepto del proctor saben ustedes que hemos estado estudiando, que es un ensayo muy válido en el que nos indica la densidad máxima seca y la humedad óptima de compactación. Vamos a hacer el modificado con alguna noción sobre en este caso, sobre el estándar. Después pasaremos con el ensayo de CBR y acabaremos con dos, uno físico más, en este caso la compresión inconfinada, y luego el único que hemos podido rescatar químicamente en el tiempo que es el azul de metileno, donde realmente vamos a ver una de las pruebas químicas que es muy necesaria para trabajar con las arcillas en la electroquímica y el uso de la nanotecnología aplicando los polímeros, los aditivos químicos, y es por esa misma razón que lo dejamos al final, porque tiene un valor importantísimo para el desarrollo del curso que hemos hecho, para que ustedes aprendan cómo funciona la electroquímica y cómo funcionan las partículas coloidales en la arcilla. Dicho esto, pues quiero presentarles a nuestro colaborador de Unigraria, el laboratorista John Gordillo, y el proceso va a ser muy simple. Voy a introducir un pequeño marco teórico en cada prueba, y él procederá a realizarlo, pero comentando qué equipos y qué procedimiento paso a paso se están utilizando para el desarrollo y realización de los diferentes ensayos. Para ello, entonces, muchas gracias, querido John, por este apoyo, y bueno, y a partir de ahí vamos a ver qué nos sale de todo esto. Muy bien. Bien, comenzaremos entonces con la determinación del contenido de humedad, o la humedad natural. Importantísimo dato, en el cual les diría como antecedentes generales que la relación de pesos de fases más empleada en suelos es precisamente la fase sólida y la fase líquida. En el caso de la fase líquida es el peso del agua dividido por el peso de las partículas sólidas, lo que nos da esa información vital de esa humedad natural, porque es un valor en el cual nos permite trabajar diferentes intervenciones desde la geotecnia, la mecánica de suelos, pero también sobre la química. Como todos ustedes saben, el agua total del suelo se corresponde a la suma del agua libre, los vacíos entre partículas, que sería el agua intersticial, y luego también el agua higroscópica o la pelicular, que es la que retienen las partículas con carga coloidal de las arcillas, que son aquellas que configuran la expansión volumétrica y que están retenidas debajo de
las películas, las capas peliculares de la propia partícula. Entonces, hay un método que se va a explicar y se lo van a ver ustedes, que se pesa el suelo natural, luego se seca en una estufa y se calcula la humedad como la diferencia entre el peso inicial y el seco dividido por el peso seco. Este método nos supone, evidentemente, que el agua es el único producto evaporable del suelo, lo cual es razonable, excepto cuando se trabaja con suelos orgánicos o suelos que contienen volátiles o otro tipo, por ejemplo, en los humus o si estuviéramos con turba. En este caso estamos hablando de suelo natural y debemos saber antes, para tomar decisiones sobre cómo debemos intervenir desde la parte de mecánica de suelos, es un dato importantísimo. Por tanto, diríamos que estas partículas debemos conseguir que lleguen a estar totalmente secas para poder trabajar con los siguientes pasos, como son la compresión. Entonces, el objetivo de este ensayo, por tanto, es determinar el contenido de la humedad de la muestra en observación. Esta es realmente importante. Cabe destacar que esto va a influir negativamente o positivamente, según los valores, en lo que tiene que ver la expansión volumétrica, la estabilidad mecánica, también la cohesión y, sobre todo, es muy importante pensar de que cuando estamos con suelos finos, arcillas y limos, es un dato determinante para todo ello. Por tanto, en este ensayo pues, nos va a explicar nuestro compañero John con qué equipo y con qué procedimientos se realiza. Buenos días para todos, mi nombre es John, soy el técnico de laboratorio de la Universidad Agraria de Colombia y para el primer procedimiento, como decía el ingeniero, vamos a hacer la determinación del contenido de humedad, norma Envías 122 del 2013. Los materiales que vamos a utilizar, pues en este caso tenemos un suelo con una humedad dada inicialmente traída pues, de campo como tal. Como les digo, la muestra que vamos a utilizar para hacer el ensayo. Las herramientas que vamos a utilizar son plátanos metálicos, un horno de secado en este caso, o pues en su defecto una estufa, una balanza con aproximación de 0.1 gramos de pesaje. Entonces vamos a hacer el procedimiento de pesaje, como decía el ingeniero en este caso. Tenemos que, para el procedimiento, pesar el suelo inicial en una balanza de aproximación de 0,1 gramos, como les decía, llevarlo al horno por un tiempo estimado de unos 6 a 12 horas, dependiendo del tipo de muestra, y a una temperatura de 110 grados Celsius. Entonces este es el procedimiento que vamos a seguir. Quisiera añadir en este momento que hay, como todo, tanto en física como en química, hay una fórmula y en este caso pues sería, tal como hemos dicho, el peso del suelo húmedo menos el peso seco multiplicado por 100 y dividido por el peso en seco, donde en este caso sería la masa del peso del suelo seco sería el determinante para el porcentaje que hayamos utilizado. Una observación importante, cabe destacar que se recomienda usar el horno a 60 grados, puesto que las temperaturas mayores a esto se producirían en aquellas sustancias orgánicas o cierto tipo de yesos o arcillas, se pudiera producir un efecto de calcinación y por tanto sería totalmente alterado los resultados. Es importante saber que cuando hemos hecho estas muestras ya no se pueden volver a utilizar para nada más. Entonces pasemos a que se vea precisamente el procedimiento.
Teniendo en cuenta que la norma envía 122 del 2013 nos dice que dependiendo del tipo de material que utilicemos, en este caso las partículas mayores de material son de tamaño de 3/4 de pulgada, nos dice que tenemos que utilizar una cantidad mínima de 250 gramos, en este caso tenemos 300 gramos de material. Procedemos a tomar un recipiente vacío, tomar su peso, en este caso es de 83,1 gramos, y sin hacer el taraje de la balanza que utilizamos, depositamos nuestra muestra de suelo húmedo. Procedemos a tomar el peso del recipiente más la muestra de suelo húmeda, que en este caso son 382,9 gramos. Teniendo nuestra muestra de suelo húmedo más nuestro recipiente, procedemos a introducir la muestra en un horno de secado especial pues para este tipo de suelos. Cerramos nuestro horno y esperamos entre 8 y 12 horas dependiendo del tipo de suelo. Como decía el ingeniero hace un momento, hay unos tipos de suelo orgánicos que son bastante delicados, entonces la temperatura a la que se tiene que hacer el secado de estas muestras es de 60 grados. En este caso, la temperatura que nosotros tenemos secando nuestras muestras es de 110 grados de temperatura, que es la temperatura general a la que las muestras de suelo se secan normalmente. Teniendo en cuenta que la norma envía 122 del 2013 nos dice que dependiendo del tipo de material que utilicemos, en este caso las partículas mayores de material son de tamaño de 3/4 de pulgada, nos dice que tenemos que utilizar una cantidad mínima de 250 gramos, en este caso tenemos 300 gramos de material. Procedemos a tomar el peso del recipiente más la muestra de suelo húmeda, que en este caso son 382,9 gramos. Teniendo nuestra muestra de suelo húmedo más nuestro recipiente, procedemos a introducir la muestra en un horno de secado especial pues para este tipo de suelos. Cerramos nuestro horno y esperamos entre 8 y 12 horas dependiendo del tipo de suelo. Como decía el ingeniero hace un momento, hay unos tipos de suelo orgánicos que son bastante delicados, entonces la temperatura a la que se tiene que hacer el secado de estas muestras es de 60 grados. En este caso, la temperatura que nosotros tenemos secando nuestras muestras es de 110 grados de temperatura, que es la temperatura general a la que las muestras de suelo se secan normalmente. Bien, ahora proseguiremos con el ensayo de compactación, el Proctor. Este es un ensayo que determina la relación óptima de humedad versus la densidad del suelo. En este caso ya es del suelo no natural, sino el suelo compactado, y se simula en un molde normalizado para un nivel de energía específico. El propósito de este ensayo de compactación en el laboratorio es determinar una curva muy importante, que es la llamada curva de compactación, para una determinada energía de compactación, y se simulan o se hacen pruebas con diferentes humedades y con diferentes energías. Se escenifica en abscisas y coordenadas, y en las abscisas en el contenido de la humedad, y en las ordenadas la densidad seca. A partir de ella se puede obtener algo importantísimo, que es como la humedad óptima de la compactación, que correspondería a la densidad máxima del suelo para ese nivel de energía aplicado. Con estos resultados se puede determinar la cantidad de agua de amasado a usar cuando tengamos que compactar el suelo ya en campo, en el terreno,
para poder obtener la máxima densidad seca en función de una determinada energía compactada. Por tanto, diríamos que el Proctor tiene los valores absolutos, que primero están en la densidad aparente, que es densidad máxima seca, y la humedad óptima de compactación. Esto nos va a ayudar mucho, sobre todo en la humedad óptima de compactación, para cuando correlacionemos la humedad natural del agua, es decir, para poder trabajar en estabilización química, el polímero que va con base acuosa debe ser mezclado con agua como un elemento vehicular. A partir de ahí necesitamos in situ tomar la humedad natural para ver si está por debajo, como mínimo 2 puntos por debajo, sobre la humedad óptima de compactación. Si supera la humedad natural a la humedad óptima de compactación que hallamos justamente en esta prueba, tendremos evidentemente un suelo saturado. Por tanto, necesitamos conocer ese dato absoluto para que el variable, que es el de la humedad natural, lo podamos tomar in situ y tomar decisiones en función de todo esto. Entonces, debe considerar se debe hacer esta simulación en laboratorio con lo que nos vamos a encontrar en campo, y evidentemente aquí el agua juega un papel importante, especialmente con los materiales finos. En este caso trabajamos en estabilidad química, ya saben ustedes que trabajamos con las arcillas. Por tanto, esta fracción fina es la que tenemos que vigilar, precisamente la humedad, porque en el caso de las arcillas sabemos todos la expansión volumétrica que tienen. Por tanto, sabemos que también para gravas se sitúa sobre un 8% y para arena sobre un 12% sería aproximadamente. El agua se encuentra, ya lo sabemos todos, en forma capilar y produce unas tensiones de compresión entre las partículas constituyentes del suelo. Y esto lleva a lo que se llama la floculación, que es la formación de grumos, que son bastante difíciles de desintegrar y por tanto estas dificultan la compactación. Quería recordarles, referente a lo que comentábamos en el anterior apartado, que los vacíos en fase líquida se solucionan por evaporación. Diríamos que desde el punto de vista de compactación sería el agua drenable y el agua no drenable. Por tanto, el agua no drenable sí que nos puede llevar la evaporación, pero el agua drenable, por compactación, podemos reducirla, porque en las 3 capas de los 3 estados, que es el estado de la fase gaseosa, líquida y sólida, cuando hacemos la compactación adecuada, se reduce en la parte gaseosa y por tanto la líquida asciende, y por eso se puede, por capilaridad y por tensión superficial, queda automáticamente una parte importante, queda reducido de ese porcentaje de humedad. Diríamos también, desde un punto de vista físico-químico, que se produce una tendencia a la floculación ante las partículas arcillosas. Entonces, hay algo que dejar muy claro, y es que el aumento del contenido de humedad hace disminuir la tensión capilar. Y a nivel físico-químico facilita la separación de las partículas, haciendo que una misma energía de compactación produzca mejores resultados en el grado de consistencia del suelo. Eso significa, es un excelente indicador para que nos demuestra que hay un menor índice de vacíos y por tanto un mayor peso unitario seco. A senso contrario, si por otra parte el agua pasa a existir en una cantidad excesiva antes de iniciar la compactación, ello va a dificultar el desplazamiento de las partículas del suelo debido a la baja permeabilidad del suelo y por ende a la dificultad de su eliminación, lo que va a producir una disminución en la eficiencia de la compactación. Dicho de otra manera, necesitamos, antes de entrar a la compactación, que al menos ese agua libre o ese agua intersticial, por evaporación, pase a fase sólida,
para que nos permita trabajar con la compactación, porque si no lo que haríamos es que se nos diseminarían las partículas con la presión de la compactación. Por tanto, eso es un proceso que debe realizar en la estabilización química la reacción exotérmica para evaporar ese agua libre intersticial en los vacíos que tenemos entre partículas. Evidentemente, luego ya saben ustedes que ya hemos aprendido de que el agua retenida en la capsulación de las partículas que retienen agua y humedad se debe hacer un proceso estrictamente químico. En consecuencia, existirá para un determinado suelo con finos y para una determinada energía de compactación una humedad óptima con la cual esta energía de compactación producirá un material con densidad seca máxima. ¿Qué deseamos para una buena compactación? ¿Cuál es lo ideal? Pues tenemos que disminuir futuros asentamientos, tendremos que aumentar la resistencia al corte y disminuir la permeabilidad. Bien, pues para asegurar una compactación adecuada, que no sea sobrecompactación o una falta de compactación, se deben realizar alguna pequeña pista de prueba en terreno que permita definir los equipos de compactación más adecuados y para estos materiales. Los espesores de capa, importante el número de pasadas del equipo seleccionado para que se puedan cumplir las especificaciones técnicas de la densidad seca. Evidentemente, pues ya sabemos que tenemos pues los tipos de compactadores vibradores, sin vibración, los de pata de cabra, los neumáticos. Para cada uno de ellos se necesita saber si es para granulares, si es para finos y digamos con vibración, sin vibración. Todo eso lo hemos aprendido en clase con los temas de la compactación. Importante saber que el control de la obra final se realizará a través de las determinaciones de los parámetros de la densidad seca y la humedad de compactación de esos rellenos que hemos colocado y que las especificaciones para la compactación en terreno exigen la obtención de una densidad mínima que es un porcentaje de la densidad máxima que obtenemos en el laboratorio. Es decir, esta es una prueba importantísima porque lo que vamos a hacer acá, a obtener la densidad máxima seca, es un objetivo, pero cuando tomemos la densidad natural en campo veremos cuál es la diferencia que hay antes de la intervención y si lo hemos hecho correcto y si realmente el polímero ha actuado de una forma adecuada, pues tendremos unos datos de antes, durante y hasta incluso después para ver cuál ha sido la evolución del tema. Una práctica común, y eso es un dato que se exige en las obras, es como mínimo llegar al 95% del Proctor modificado. Es decir, la densidad máxima seca la vamos a tomar aquí del Proctor modificado y tendremos que alcanzar el 95% de ese dato, pero en campo. Si lo tomamos antes, veremos de a qué porcentaje partimos y cuando ya hayamos realizado la compactación, veremos a qué tanto por ciento hemos llegado. La norma nos indica el 95%. Es el Proctor modificado, pero también saben que hay el Proctor estándar. Proctor modificado es para granulares y el Proctor estándar es para finos. En este caso, el Proctor estándar consiste en tomar una muestra de 3 kilos de suelo, pasarla por el tamiz 6 y agregarle agua cuando sea necesario y compactar este suelo bien mezclado en un molde de 944 centímetros cúbicos en 3 capas. Esto lo va a explicar John, porque prácticamente hay unas pequeñas diferencias, pero el procedimiento es igual para modificado y estándar. Por tanto, mejor que pasemos a continuación a que nos explique equipos y procedimientos para el Proctor. Será aquí el Proctor modificado, pero la matización, la diferencia en el estándar es que no se necesita tanta energía ni tantos volúmenes. Las herramientas que vamos a utilizar en el proceso del ensayo de Proctor, ya sea estándar o modificado, son las siguientes: moldes metálicos de 4 y 6 pulgadas de diámetro,
pisones metálicos también, con un peso aproximado de 4.500 gramos y 6.000 gramos. Tamices, mallas metálicas de diferentes diámetros, una regla metálica para hacer la nivelación del material, el enrase del material, y herramientas misceláneas, espátulas, brocha, pie de rail para hacer la medición de los moldes, probeta graduada, aproximadamente 1000 mililitros, y en este caso agua destilada para hacer la humectación del material. Para la preparación del material que vamos a utilizar para el ensayo de Proctor, ya sea estándar o modificado, tenemos un material granular, como ustedes pueden observar aquí. Es un material que tiene partículas de entre 1,5 pulgadas y 2 pulgadas de diámetro. Entonces, según la norma ENVIAS 142 del 2013, nos dice que se tiene que hacer un tamizado del material por la malla número 3/4, que es esta que ustedes ven aquí. Ya teniendo nuestro material tamizado, utilizamos 6 kilogramos de material pues para hacer el ensayo de, en este caso, Proctor modificado, que se hace en el molde grande que tenemos aquí. Dado el caso que nosotros tengamos un material de partículas más pequeñas que las que tenemos aquí, tendríamos que hacer el ensayo de Proctor estándar utilizando la malla número 4, que es esta que vemos aquí. En este caso nosotros vamos a utilizar el molde grande y vamos a hacer el ensayo de Proctor modificado, por cuestión de que el material que estamos utilizando tiene tamaños de partículas mayores a número 4. Teniendo nuestros 6 kilogramos de material que nos dice la norma que utilicemos, vamos a pasar a hacer la humectación agregándole agua destilada, como nos dice la norma, teniendo en cuenta que los porcentajes que vamos a manejar, que nos dice la norma que manejemos, son aproximadamente desde el 2%, pasando por el 4, el 6, el 8 y el 10% de humedad. Entonces, para estos procedimientos que vamos a realizar, tenemos que utilizar distintos números de muestras. En este caso son entre 5 y 6 muestras de suelo, como el que ustedes ven aquí, ya pesado y tamizado por la malla número 3/4, teniendo en cuenta que todo esto que estamos haciendo es con la finalidad de nosotros poder descubrir los procedimientos que estamos realizando en este momento son con base para poder nosotros determinar la humedad óptima de este material que vamos a hacer. En este caso pues se agrega el agua. En este caso yo ya tengo un porcentaje dado de agua. Y se procede a hacer un mezclado manual, ¿sí?, del material, teniendo en cuenta que el material tiene que quedar en su totalidad humectado por el agua. Teniendo en cuenta que el método que nosotros estamos realizando para el ensayo de Proctor modificado es el método C, tenemos nuestro material listo y humectado para hacer la adición al molde. Se adicionan
Capas de material de 56 golpes con el pisón. Entonces procedemos a agregar la primera capa. Las capas tienen que tener una altura aproximada de unos 5 centímetros de espesor. Listo, la primera. Tomamos el martillo y lo que hacemos es levantarlo y dejarlo caer de manera dura. Realizando movimientos circulares y en el centro y teniendo en cuenta el número de golpes que vamos dando. Cuando hayamos terminado de compactar la primera capa, le hayamos aplicado 56 golpes, lo que hacemos es proceder a añadir otra capa de material. Y así sucesivamente hasta que completemos 5 capas de material compactado. El procedimiento que sigue a continuación de haber hecho la compactación de nuestro espécimen es retirar el anillo superior del molde y con la regleta metálica lo que vamos a hacer es emparejar el material de tal forma que quede a la misma altura de nuestro molde. Como pueden observar ustedes, la muestra queda con ciertos desniveles y vacíos, entonces nos ayudamos de la malla número 4 y con el material restante que utilizamos para hacer la compactación de nuestro espécimen, lo que hacemos es llenar estos vacíos. Y con la regleta metálica pues lo que hacemos es dejar pues bien a nivel el material con el molde. El proceso siguiente es limpiar nuestro molde y proceder a tomar el peso en una balanza con aproximación de 30 kilogramos de peso. Luego de que hemos realizado el procedimiento de llenado de vacíos de nuestro molde y pues nivelación, procedemos a tomar el peso en una balanza, como les explicaba, de 30 kilogramos de capacidad. En este caso, nuestra muestra más molde tiene un peso de 7.454 gramos. Luego de que hemos realizado el proceso de compactación y pesaje de nuestro molde más muestra húmeda, procedemos a sacar un porcentaje de humedad natural, teniendo en cuenta que nosotros hicimos una compactación del 8%, se tienen que hacer más realizaciones de ensayo con un porcentaje del 12% y el 16%, para así poder tener nosotros la curva de densidad máxima versus humedad óptima de nuestro material. Bien, ahora a continuación vamos a proceder en principio a explicar el marco teórico de la determinación de la capacidad de soporte de un suelo, conocido con el ensayo CBR,
que junto con el Proctor que hemos visto hace un momento, pues son de los estándares ensayos que se hace para determinar las fórmulas de trabajo en mecánica de suelos. El objetivo de o la finalidad de este ensayo es determinar la capacidad de soporte de los suelos y agregados compactados en el laboratorio, que es lo que vamos a hacer acá, con la humedad óptima y los niveles de compactación variables. Por tanto, fíjense que están muy interrelacionados el Proctor, que es la densidad máxima seca, y la humedad óptima de compactación con el CBR. Convendría recordar, como un antecedente general, que este método del CBR es un método que se fue desarrollado por la División de Carreteras del Estado de California, Estados Unidos, y es el significado del California Burn Ratio, que es justamente la sigla de este método que fue desarrollado. Y nos sirve para evaluar la calidad relativa del suelo, definido para la subrasante, la subbase y la base en pavimentos. Este ensayo mide la resistencia del corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad de una forma controlada y permite obtener un tanto por ciento de la relación de soporte. Este tanto por ciento de CBR, por tanto, estará definido por la fuerza requerida para que un pistón normalizado, como hemos penetre a una profundidad determinada, expresada en un porcentaje de fuerza necesaria para que ese pistón penetre a esa misma profundidad y con igual velocidad. Lo que se suele hacer, que en una probeta normalizada está constituida por una muestra patrón de material triturado, y la expresión que definiría el CBR sería aproximadamente carga unitaria de ensayo dividido por carga unitaria patrón y por el 100%. En este caso, de esta ecuación, se podría ver que el número de CBR es un porcentaje de esta carga unitaria patrón que tenemos. En la práctica, el símbolo del tanto por ciento se quita y la relación se presenta simplemente como un número entero, en el cual ya nos permite tener unos rangos los cuales nos definen en su estado y en su uso la subrasante, la subbase y la base. Usualmente el número CBR se basa en la relación de carga para una penetración de 2,5 milímetros o 0.1 pulgadas. Sin embargo, si este valor de CBR a una penetración de 5 milímetros o 0.2 pulgadas es mayor, el ensayo debería repetirse. Si en este segundo ensayo se produjera normalmente un valor de CBR mayor de 5 milímetros de penetración, dicho valor ya puede ser aceptado como un valor de ensayo. Estos ensayos de CBR siempre se hacen sobre muestras compactadas con un contenido ya de humedad óptimo, obtenido del ensayo de compactación Proctor, que es el que hemos visto hace un momento. Esto nos lleva a una clasificación del suelo y que nos permite tener en los diseños que extraemos esta información, y hay diferentes países que utilizan normas con unas tablas numéricas, de números enteros, para establecer esa clasificación de la calidad del suelo y su uso. Por ejemplo, se utiliza en Colombia, pues entre el 2 y el 5 sería una clasificación muy mala y el uso sería para subrasante. Entre el 5 y el 8 sería mala y sería también para subrasante. Entre el 8 y el 20 diríamos que estaría entre regular y buena, y también sería para clasificación de subrasante. Entre el 20 y el 30, excelente para subrasante, y ya entre 30 y 60 sería buena para subbase, entre 60 y 80 sería buena para la base, y ya entre el 80 y el 100 sería excelente para la base.
En este orden de ideas, pues podemos decir de que es importante cuando el efecto que hace la estabilización química con polímeros, el incremento de la capacidad aportante del suelo. Es decir, el aspecto de innovación tecnológica que causa una reacción química sobre un efecto físico, como es la capacidad de resistencia, podemos decir que se incrementan valores espectaculares con las reacciones químicas con los polímeros, y pudiendo, hasta incluso en términos de diseño, de estructura de pavimentos, podríamos superar los valores de la capacidad, incrementar los valores de la capacidad aportante de una subbase y darle el de la base. Es decir, me explico. En cuanto al dato importantísimo interrelacionar el Proctor y el CBR, hemos comentado la diferente clasificación y los usos, y ahí es donde especialmente es muy práctico y muy eficiente el uso de la estabilización química, porque trabaja en el caso con los polímeros, trabaja con las partículas con carga coloidal, y establecemos, antes habíamos comentado, la evaporación del agua libre, agua intersticial, luego también el aspecto químico al destruir la capa pelicular de las partículas y absorber el agua y humedad que retiene, y esos vacíos lo llena el polímero. Pero todo eso, ¿qué va dirigido? Va dirigido, fíjense lo importante, que una materia unitaria suelta, no compactada, pero en este caso materia unitaria suelta, lo convertimos en una capa de pavimento flexible, es decir, obteniendo la resistencia del concreto y la elasticidad del asfalto. Eso es muy importante considerarlo cuando estamos hablando de vía terciaria, porque no se puede hacer una estructura de pavimento clásica, o como la rígida o como flexible, carpeta asfáltica, base y subbase. Entonces conseguimos que con el incremento del suelo natural y convertirlo en una capa de pavimento flexible, automáticamente hemos elevado el CBR de una forma espectacular. Sobrepasamos más de las tablas que hemos visto antes, 80 a 100 para base, y nosotros podemos llegar perfectamente a 200, teniendo su elasticidad. Es decir, eso es muy importante porque para una estructura de pavimento flexible, base y subbase, con afirmados de cantera, imagínense lo que es trabajar con el suelo natural, y hasta incluso pudiendo evitarse el agregado de la subbase y dotar del coeficiente estructural en el diseño del pavimento flexible con unos incrementos espectaculares de CBR que se hace primero en laboratorio, que es lo que vamos a hacer acá, y luego hacemos el CBR in situ en campo y vemos los incrementos. Por tanto, cuando se ha elegido la interacción entre el Proctor y el CBR, es que digamos que es la espina dorsal de la parte física. Ahora bien, el polímero ejercita esa reacción química que prepara incrementar la capacidad aportante para superar la normativa, en este caso para el CBR. Dicho esto, pasaríamos ahora a hacer la adaptación de la interacción del Proctor junto con el CBR. Los implementos que vamos a utilizar para el ensayo de CBR son los siguientes: molde metálico de 6 pulgadas de diámetro por 152 milímetros de altura, muy similar al molde que utilizamos para hacer el ensayo de Proctor modificado. Un disco espaciador de 6 pulgadas de diámetro que va a encajar dentro de este molde. Un pisón de aproximadamente 6.000 gramos de peso. Un aparato para medir la expansión de nuestras muestras de CBR, que pues, dado el procedimiento que vamos a realizar,
se necesitan sumergir en agua. Unas pesas normalizadas que van encima de la muestra haciendo las veces de una capa de pavimento. Se necesita también agua destilada para hacer la aumentación de las muestras. Se necesitan recipientes, se necesita también una prensa de ensayo con capacidad mínima de 44 kN para hacer la falla de nuestros especímenes, ¿sí? Necesitamos un horno de secado, ya sea a 60 grados de temperatura o 110 grados de temperatura. Para el procedimiento del ensayo que vamos a realizar es muy similar al que realizamos hace un momento, que es el ensayo de productor modificado. Lo que cambia es que se hacen 3 especímenes iguales en diferente molde. Tenemos que utilizar 3 moldes de estos mismos que ustedes están viendo aquí, con la diferencia de que el número de golpes cambia para cada espécimen. Para el primer espécimen que nosotros vamos a elaborar, se tienen que añadir 5 capas de material con 10 golpes con el pisón por capa. Hasta completar 5 capas hacemos el mismo procedimiento que se hizo anteriormente, que fue: lo que hacemos es retirar el anillo, enrasar nuestra muestra, nivelarla, tomar los pesos determinados de cada espécimen y proceder a sumergir las probetas en agua, ¿sí? Se tienen que sumergir por un tiempo de 96 horas aproximadamente. El procedimiento de sumergir las muestras en agua es con base en simular las condiciones más desfavorables para determinar la posible expansión del suelo. ¿Esto qué quiere decir? Este ensayo lo estamos haciendo simulando las veces de nuestro terreno compactado en campo, ¿no? El equipo que vamos a utilizar para hacer la falla de nuestras probetas de CBR, luego de que nosotros hemos hecho la compactación de dichos moldes, 3 muestras como les decía anteriormente, con una energía de cada una. Pasamos a este equipo. Esta es una máquina de compresión CBR Marshall. Tiene 2 funciones. Tiene funciones para hacer falla manual de muestras de CBR y también falla automática de muestras de pavimento, briquetas de asfalto también. En este caso pues vamos a utilizar el equipo para hacer una falla, simular una falla de una probeta de CBR. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la muestra que hemos compactado con anterioridad se monta en este disco que ustedes ven aquí. Con esta manivela que hay aquí, lo que vamos a hacer es ejercer una presión por medio de este anillo dinamométrico que vemos aquí. Aquí nos va a marcar una carga, y por medio de la norma INVIA 148 nos podemos guiar para las lecturas de velocidad que debemos tomar y las cargas que nos van a dar aquí en nuestra máquina. Luego de que se haya hecho falla de nuestra muestra compactada, pasamos a hacer la falla de la siguiente y luego la última muestra. Como les digo, son 3 muestras de ensayo que se tienen que compactar y hacer falla en este equipo. Bien, pues hasta ahora hemos estado viendo ensayos de geotecnia característicos de la física
y aplicado a la mecánica de suelos, la compactación, los valores del material sólido. Pero la geoquímica ha ido más allá y sobre todo cuando se han desarrollado estabilizantes químicos, hay una prueba en la cual nos puede ayudar mucho cuando trabajamos con los finos, en este caso con las arcillas. Ya saben todos ustedes que al trabajar con arcillas con partículas coloidales tenemos que saber no solamente la naturaleza o su composición química de sus coloides, sino también de sus cationes, los efectos que nos causan estos elementos químicos, con su combinación entre ellos y cómo pueden, por ejemplo, ya saben ustedes que más de un 15% de sodio pues neutraliza el efecto del intercambio iónico, o tenemos cuando tenemos un incremento en este caso de calcio, combinado, por ejemplo, si nos falta fósforo, pues resulta de que no podemos frenar los lavados de sustancias orgánicas. Todo este tipo, estamos hablando del mundo de las partículas, estamos hablando del mundo que se observa a través de la nanotecnología, y ahí se han desarrollado muchos análisis químicos sobre las partículas. Uno de los que son, digamos que los clásicos, es el azul de metileno. Conocer el valor de azul de metileno, sobre todo para agregados finos y evidentemente llenantes minerales, nos va a dar un dato importante, como es cuando tenemos arcillas dañinas. Es decir, aquí el concepto dañino es evidentemente un proceso de descomposición que nació de la fragmentación de la roca en sus procesos de meteorización, llevaron consigo sus minerales secundarios y luego evidentemente los cationes que contienen esas partículas, dependiendo del desequilibrio que han tenido por su descomposición natural o por otros agentes externos, hace que se deba conocer el estado de esa arcilla para saber cómo podemos darle, después de ese estudio de patología de esas partículas, llegar a un diagnóstico y ver qué tratamiento previo tenemos que hacer para conseguir evitar, por ejemplo, las floculaciones o otro tipo de patologías que nos indican el tratamiento a seguir para apoyar a la parte física de mecánica de suelos. Es decir, trabajar con el suelo natural nos lleva a investigar sobre las partículas coloidales que contienen preferentemente las arcillas y definir qué grado de contaminación tienen, y nos va a afectar al intercambio iónico que produce, en este caso, los principios activos del polímero con el agua como elemento vehicular, y evidentemente con el gran papel que nos va a hacer cada dos átomos de hidrógeno en un intercambio con un catión positivo o negativo. Bien, en este caso se establecen también unos rangos para ver o unos valores en los cuales están por cada miligramo en su desempeño técnico, y para adelantar los resultados, cuando encontramos un valor de 6 sería excelente, cuando encontramos un valor entre 7 y 12 marginalmente aceptable, entre 13 y 19 problemas, podríamos tener ya problemas o posibles fallas, y ya de 20 para arriba ya estaría fallado. Es decir, que deberíamos hacer una intervención más agresiva sobre, evidentemente, un problema que se origina químicamente, le tenemos que dar una solución química. De ahí en esto, pues la geoquímica tiene mucho que decir. Esta norma está regulada en INVIAS, la norma INVIAS 235 del 2007, y aunque pareciera que pudiera hablarnos de como si fueran de sustancias peligrosas, habría que hacer la abstracción para ver que la electroquímica, y en este caso el uso de aditivos químicos, sirve para corregir descomposiciones naturales que se producen por diferentes elementos, como hemos considerado ampliamente en este curso. Por tanto, es una analítica, un ensayo
químico, a diferencia de los que hemos tenido. El último va a ser un ensayo de la compresión inconfinada, que eso nos va a dar otros valores y nos va a introducir a los elementos, como les dije, de que llegar a la compresión inconfinada llegamos al coeficiente estructural, en este caso, de la base. Pero realmente créanme que como geoquímico les digo que hay que profundizar más en las analíticas químicas, porque tenemos más que ir al núcleo, al centro del problema cuando hacemos la diagnosis, y no concentrar desde la fase de diseño o de reparación de una vía que nos fijemos única y exclusivamente en la parte física. Al contrario, cuando analizamos las partículas del suelo natural podemos dar una excelente información y darle ese mapa para que el geotecnista, y en este caso el ingeniero civil, pueda tener elementos correctivos desde donde se originó el problema, y eso le facilitará unos datos junto con esos ensayos físicos que tenemos para establecer ya en la aplicación final, poder conseguir los objetivos de durabilidad, de incremento de resistencias, de control de los límites líquidos, los límites plásticos, es decir, todo lo que nos ayuda a que tengamos una vía en perfectas condiciones. Por eso, a partir de ahora, pues... Los implementos y materiales que vamos a utilizar para la realización del ensayo de azul de metileno son un agitador de paletas con capacidad de 700 revoluciones por minuto, que es esto que ustedes ven aquí, una boreta color ámbar de capacidad mínima de 50 mililitros, un vaso de precipitado de 500 mililitros de capacidad como mínimo, un agitador de vidrio de 10 pulgadas de altura y un tamiz metálico número 4. Con respecto a los materiales que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar un suelo granular, que es este que ustedes ven aquí. Previamente se ha hecho el alistamiento del material, pasándolo por la malla número 4, llevándolo a secar a un horno a temperatura de 110 grados Celsius. Se volvió nuevamente a tamizar y se sacó una fracción de 200 gramos, que es la que nos indica la norma por la que tenemos que utilizar. Se utiliza agua destilada, necesitamos 500 mililitros para diluir en nuestro material, y una solución de azul de metileno con concentración de 10.0 gramos por litro pues en agua destilada. El proceso de alistamiento de la muestra requiere 200 gramos de material seco al horno y pasado por la malla número 4. Vertimos el material en nuestro vaso de precipitado de 500 mililitros. Se hace el proceso de vertir el material. Procedemos a diluir los 200 gramos de nuestro material en 300 mililitros de agua. Procedemos a pasar aquí al agitador mecánico, donde se va a hacer la agitación durante 10 minutos con 250 revoluciones por minuto. Se agregan 500 mililitros de agua, ¿sí? Se mezcla la solución. ¿Listo? Y procedemos a hacer el agitado mecánico de nuestra muestra con agua destilada. Luego de que se hace la instalación de nuestra muestra en el agitador mecánico, encendemos el equipo
programándolo a 250 revoluciones por minuto y dejamos mezclar durante 10 minutos nuestra muestra. Después de haber agitado nuestra muestra con agua destilada durante 10 minutos a 250 revoluciones por minuto, procedemos a utilizar la uretra de 50 mililitros. Le agregamos 5 mililitros a nuestra muestra de ensayo. Y procedemos a hacer la agitación nuevamente en nuestro agitador mecánico durante 1 minuto. Luego de que hemos hecho la adición de 5 mililitros de azul de metileno en nuestra muestra de agua diluida con nuestro material, procedemos a encender el equipo de agitación a 700 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Luego de que hemos hecho la agitación del azul de metileno con nuestra muestra durante 1 minuto, procedemos a utilizar un filtro de papel Whatman número 41, lo ponemos en una superficie suspendida y nos ayudamos de nuestro agitador de vidrio. Revolvemos nuestra muestra y procedemos a sacar una gota del papel. Como podemos observar en la primera determinación de nuestra muestra de azul de metileno sobre el papel filtro, no se genera coloración en la superficie externa de nuestra gota. Eso quiere decir que tenemos que hacer muchas más determinaciones, agregarle 5 milímetros más, colocarlo nuevamente en el agitador por 1 minuto y volver a hacer este mismo procedimiento hasta que cuando la gota de azul de metileno en la parte externa se genere una coloración azul claro, damos por enterado que el ensayo nos terminó. En este caso, la prueba que acabamos de realizar nos dio negativa, entonces tenemos que hacer muchas más determinaciones hasta que nos dé la coloración que nos exige la norma. Se supone que, según la norma, mientras más contaminación tenga un material particulado, más nos vamos a gastar azul de metileno haciendo el ensayo. Entonces, esto es cuestión de prueba y error. Y es un ensayo, pues, dependiendo de la contaminación que tenga en nuestro material, es mucho más difícil y extenso de ver el resultado final. Bueno, pues con esta última prueba de azul de metileno se da por concluida la clase práctica y les comento que en estos análisis que hemos hecho, los físicos y el químico, hay algunas partes en las cuales hay tomas que son, decimos falsas, pero quiere decir que son errores a propósito para que ustedes los identifiquen, tanto de concepto como de valores, como de procedimientos, de equipos también. Entonces yo les aconsejo que repasen ustedes la guía de geotecnia, la analítica química, y que cuando se visione en clase, pues una vez esté editado el video, pues cada uno individualmente tendrá que detectar los errores y eso conformará parte del examen final. Agradezco a nuestro compañero John Gordillo su excelente labor
y que realmente, bueno, y como no, pues Uniagraria por ceder sus instalaciones para este curso, y en el bien entendido de que esto es solamente, y siempre les digo a ustedes, es una parte embrionaria de lo que han hecho. La nanotecnología es muy extensa, la electroquímica muy profunda, el uso de químicos es infinito, y por tanto hemos iniciado un camino en el cual, si conseguimos que la relación universidad-empresa continúe, pues realmente se van a ver beneficiados todos aquellos profesionales que quieren hacer, en este caso de la extracción química, una especialidad en su carrera. Me dirijo concretamente a ingenieros civiles, pero también laboratoristas, ingenieros agrónomos, geotecnistas. Esto es la extracción química a través de nanotecnología y con el uso de polímeros es un avance importantísimo, puede ser un avance importantísimo en la sociedad colombiana, ya que la innovación tecnológica no se define única y exclusivamente por tener premios académicos, sino que todo ese conocimiento aplicado sea a la sociedad civil, en este caso a la ingeniería civil colombiana, para mejorar las infraestructuras, mejorar sobre todo en vías terciarias la calidad de vida de las personas y favorecer a la reactivación económica que en zonas deprimidas económicamente. En ese orden de ideas, la ciencia representada por la academia, la voluntad política que hoy existe y realmente en este caso la iniciativa privada profesional, pues van a ser un motor de cambio y que ya pues estemos mirando hacia adelante, invirtiéndole más al progreso a través de la ciencia. Una vez dicho todo esto, pues hoy daremos ya por concluida esta clase y nos emplazamos para esta tarde a las 6 para la conferencia con el gerente de la Asociación General de Estudios e Innovación Tecnológica de INDIAS. Entonces nos emplazamos y cuando esté editado el vídeo cuadraremos para la clase.